En las clases de test es posible indicar las relaciones para saber cuál es la unidad de test que iremos a realizar dependiendo del método que tenemos for testing. Tal como observamos en el editor, disponemos primero de la clase con el proceso de negocio, donde tenemos el método getFactorial. A ese método getFactorial con su lógica de negocio iremos a realizar la unidad de test sobre este método en la clase global, donde tenemos en la definición una clase for testing con los dos parámetros de duration y del risk level, donde hemos asignado short, una duración corta del proceso de la unidad de test, y harmless porque no afectamos la base de datos, es decir, no modificamos o no aplicamos cambios a nivel de la capa de persistencia. Tal como observamos en la parte superior, junto con esta definición iremos a disponer de un warning. Este warning nos indica que no hemos realizado ninguna relación en esta clase de test a través del arroba testing por la clase global que tenemos definida en la pantalla. Lo mismo observamos en la ventana de problems con este warning que no tenemos la relación con el arroba testing. Esto quiere decir que tenemos que ir a nivel del método para indicar con lo que conocemos en el mensaje arroba testing para indicar que este es un método de test. No, porque ya lo hicimos a través del for testing. Se trata de las relaciones a través de las anotaciones por los comentarios, concepto que iremos a ver de la siguiente forma. Agregamos el comentario y también notamos que disponemos del mismo warning. Esto porque hay que indicar primero lo que es la exclamación después del testing y a continuación el objeto al que hacemos referencia con esta unidad de test. Esta sería un unit test que también lo podemos poner como comentario, se conoce como UTM también, que sería un unit test method. Por la nomenclatura que tenemos, por los nombres asignados, sería una unidad de test, en ese caso de tipo método. Observamos que seguimos con otro mensaje de advertencia donde nos indica que le falta el argumento que está esperando a través del abapdoc command, porque al final este es un comando sobre la documentación ABAP que podemos utilizar para referenciar las clases de test con el objeto que utilizamos en la unidad de test. Esto quiere decir lo siguiente. Sabemos que Factorial Test es una unidad de test que va a realizar la prueba sobre el método de negocio getFactorial. Este método de negocio lo tenemos también a nivel del parámetro en la sección privada con esta clase typeref2, la misma clase que tenemos en la primera ventana del editor, la clase de negocio. También indicamos que esto sería lo que conocemos como CUT, que es class under test. Queremos agregar después del espacio del arroba testing el nombre del objeto y ya disponemos de una relación. Si activamos ahora el objeto con esta relación o incluso cerrando la anterior ventana de la clase con el proceso de negocio, observamos que al pulsar la tecla control es posible navegar al objeto de negocio porque este tipo de comentario del documento ABAP también ofrece la posibilidad de establecer la relación entre la unidad de test y el proceso de negocio que iremos a testear con esta unidad de prueba. Volvemos a nivel de la clase de test, donde después de haber establecido esta relación, es posible tener otros detalles sobre los métodos que se van a llamar. Tal como observamos, hemos agregado en la parte del private section lo que es el método setup y el método teardown, que son los métodos que se van a llamar por el ciclo de vida de las unidades de test en el tiempo de ejecución antes y después de haber realizado la prueba por cada prueba. Es decir, antes de llamar al factorial test a este método, primero se va a llamar al setup y después de haber realizado lo que es la unidad de test se va a llamar al teardown, siendo métodos de instancia se van a llamar por cada unidad de test, en este caso por cada método de tipo test que tenemos también en la definición que observamos en la parte superior por el agregado for testing. En cambio, también es posible definir métodos estáticos a nivel de la misma clase con lo que conocemos class methods para indicar que también existe la posibilidad de crear los métodos class setup y también es posible agregar lo que sería la implementación del método class teardown. Estos dos métodos, tal como observamos, se pueden crear e implementar
Utilizando también la ayuda de lo que conocemos por Eclipse, podemos agregar lo que sería la implementación de estos dos métodos, donde queremos entender el propósito de estos dos métodos. Estos dos métodos estáticos se van a llamar una vez por la utilización de la clase de test, es decir, si tenemos diferentes unidades de test, estos dos métodos se van a llamar antes de empezar el ciclo de cada unidad y cuando terminamos el ciclo de todas las unidades. En cambio, los métodos de instancia que tenemos con el setup y el tear down se van a llamar antes de realizar cada unidad de test, antes de invocar cada unidad de test. Por eso tenemos la posibilidad de disponer de código que se ejecuta una vez en los métodos estáticos setup o class setup y el class tear down antes de empezar el ciclo con todos los métodos de test o con todas las unidades de test, teniendo en cuenta que en la misma clase es posible definir en la sección pública, como es la recomendación, diferentes unidades de test, y estas unidades de test se van a ejecutar en el ciclo de vida de los componentes que tenemos en el ABAP Unit, donde más adelante iremos a ver cómo es posible ejecutar estas unidades de test. De momento nos quedamos con la relación establecida a través de la documentación por los comentarios. Importante agregar lo que es la exclamación, después el espacio @testing y el objeto sobre el que se aplica la unidad de test. En este caso, en la misma clase es posible disponer de diferentes métodos de tipo for testing, de diferentes procesos de negocios, diferentes clases o incluso de la misma clase de negocio. También entendemos que los métodos estáticos class setup y el class teardown se van a llamar una vez por el ciclo de todas las unidades de test que va a tener la clase en la que estamos, o los métodos de instancias setup y el teardown que se van a llamar antes y después de cada unidad de test. Y con la unidad de test entendemos el método que hemos definido a nivel de la clase con lo que conocemos por las palabras claves for testing.